Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un vídeo que honestamente me ha tomado un tiempo considerable preparar porque implica un tema bastante delicado y sobre todo muy comentado. Así que sí, como habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar sobre Demet y, lo que es más importante, sobre sus recientes declaraciones sobre Can Yaman. Para los que no estén familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y famosa, conocida por sus papeles en series como Erkenci Kuş y Can Yaman. Bueno, Can Yaman es otro actor turco igualmente famoso y también protagonista de Erkenci Kuş. Ya saben, la serie que nos unió a todos y que de hecho fue donde se conocieron y donde surgió, o al menos eso parecía en su momento, una química innegable. Y es precisamente esa química, esa conexión que vimos en pantalla, la que llevó a muchísimos rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos, más allá de la ficción. De hecho, hubo un montón de rumores y, por qué no decirlo, mucha gente deseando que la relación fuera real. Y claro, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, teorías. Todo un fenómeno. Pero y aquí viene lo interesante: durante mucho tiempo, tanto Demet como Can mantuvieron un silencio prácticamente absoluto al respecto. Quizás alguna que otra indirecta, alguna entrevista donde esquivaban las preguntas. Pero nunca una declaración clara, contundente. Y claro, ese silencio solo alimentó aún más la curiosidad de los fans. Ahora, después de mucho tiempo, después de que ambos tomaran caminos separados, tanto profesionales como personales, Demet ha roto el silencio. Y lo que ha dicho, señoras y señores, no es precisamente lo que muchos esperaban. En este vídeo vamos a analizar a fondo qué ha dicho Demet, cómo lo ha dicho, y qué implicaciones tiene para la imagen de ambos actores y para la percepción que tenemos de su relación, ya sea dentro o fuera de la pantalla. Y por supuesto voy a dar mi opinión, mi análisis personal, y me encantaría saber la suya también en los comentarios. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas novedades. Y ahora sí vamos a sumergirnos en este tema que promete dar mucho de qué hablar. Bueno, para empezar, hay que decir que las declaraciones de Demet se dieron en una entrevista bastante reciente, en un programa de televisión turco de gran audiencia. El programa, para ser exactos, es uno de los más vistos en Turquía, conocido por sus entrevistas reveladoras y por no tener miedo a abordar temas polémicos. La presentadora, una profesional muy astuta y experimentada, es famosa por su habilidad para sacar lo mejor de sus invitados, y en esta ocasión, no dudó en ir directamente al grano. Le preguntó abiertamente a Demet sobre su relación con Can Yaman, sobre lo que había ocurrido entre ellos, y sobre el impacto que esa pareja televisiva, y la posterior especulación, tuvo en el público. Demet, con una sonrisa un poco nerviosa, pero con una postura visiblemente firme y serena, empezó la entrevista respondiendo a la pregunta inicial. Primero expresó su agradecimiento al público, reconociendo la inmensa popularidad de Erkenci Kuş y la pasión que los fans habían demostrado por la serie y por los personajes que interpretaban. Reconoció la devoción de los seguidores, la cantidad de mensajes de apoyo, y el cariño que le habían brindado a lo largo de su carrera. Entendía, dijo, el interés del público, era consciente de lo mucho que la gente había soñado con una relación entre ellos, y que agradecía el cariño que siempre le habían demostrado. Hasta ahí todo normal, todo diplomático. Demostró en sus primeras palabras una gran madurez y profesionalismo. Se mostraba agradecida y respetuosa hacia sus fans, sin desmerecer el cariño que habían demostrado por su trabajo. Pero a medida que avanzaba la entrevista, Demet empezó a ser mucho más clara, más específica en sus respuestas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde las declaraciones tomaron un giro significativo. La actriz, con palabras muy medidas, pero al mismo tiempo muy directas y precisas, explicó que si bien existía una buena relación de trabajo, un ambiente profesional agradable y una química evidente en la pantalla, la realidad era muy diferente. Ella, textualmente, dijo que lo que se veía en la televisión, lo que se proyectaba, era producto del trabajo, de la interpretación, de la profesionalidad, de la magia que se crea en la pantalla entre dos actores que se entregan a su papel. Enfatizó que esa chispa, esa conexión, era parte del guión, de la dirección, de la propia actuación. Añadió que fuera del set, las cosas eran muy distintas. ¿Qué significa esto en términos prácticos y emocionales? Pues,
Mi entender, y aquí es donde entra mi interpretación, Demet está dejando claro que la relación entre ellos no era, ni de lejos, tan cercana ni tan romántica como el público, y quizás algunos medios, habían creído o deseado. Está diciendo que aunque en Erkenci-Kus se veían profundamente enamorados, esa pasión, esa complicidad, esa intimidad, no trascendía, o no lo hacía de manera significativa, la ficción. La realidad, según sus palabras, era más compleja y quizás más distante de lo que se percibía. Y no solo eso, sino que de forma un poco más sutil, Demet también insinuó que la enorme presión mediática, la incesante cantidad de rumores y especulaciones, el bombardeo constante de noticias y comentarios en redes sociales, e incluso las expectativas del público pudieron haber jugado en contra de cualquier intento de construir una relación romántica real. En otras palabras, que la sobreexposición, el escrutinio constante, el análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada interacción fuera y dentro del set, quizás dificultó que algo genuino pudiera florecer de manera natural. La atención mediática, el acoso de los paparazzi, los comentarios malintencionados, y la presión de los fanáticos, probablemente no fueron los ingredientes más propicios para una relación sana y duradera. Un aspecto crucial de la entrevista, y algo que vale la pena destacar, es la forma en que Demet se refiere a Can. No lo critica directamente, no lo ataca, ni siquiera de manera indirecta. Al contrario, habla de él con respeto y reconocimiento. Lo describe como un actor talentoso, un compañero de trabajo profesional, que se entrega a su trabajo, y que contribuyó de manera significativa al éxito de la serie. Destaca su profesionalismo y su dedicación, pero al mismo tiempo, deja claro que no existe una conexión profunda, una amistad sólida, ni mucho menos una relación romántica. Subraya la importancia de la profesionalidad, y la necesidad de separar los sentimientos y las relaciones que se crean en la ficción de la realidad. La forma en que se refiere a Can demuestra una madurez emocional notable, y una habilidad para manejar la situación con elegancia y respeto. Otro punto clave y que considero esencial para comprender el mensaje de Demet, es que en varios momentos de la entrevista enfatizó la importancia de separar la vida real de la ficción. De no confundir a los personajes con las personas que los interpretan, de no idealizar las relaciones que vemos en pantalla. De no dejarse llevar por las fantasías y las proyecciones personales. Esto, creo yo, es un mensaje muy importante para el público, sobre todo para aquellos que se involucran emocionalmente con las series, con las películas y con los actores. Un recordatorio de que lo que se ve en la pantalla es, en última instancia, una interpretación, una construcción, y no necesariamente un reflejo de la realidad. Una llamada a la prudencia, al análisis, y a la capacidad de discernimiento. Ahora bien, ¿qué impacto tienen estas declaraciones? ¿Qué consecuencias podemos prever que tendrán? Pues, creo que tienen varios. Para empezar, y como ya mencioné, probablemente decepcionarán a muchos fans que aún soñaban con una reconciliación, con un reencuentro, o con una relación amorosa entre Demet y Can. Es como decirles que ese cuento de hadas que imaginaron en realidad nunca existió fuera del set. Que la magia, la pasión y la complicidad que veían eran el resultado del talento, del trabajo y de la interpretación. También estas palabras, estas revelaciones, podrían cambiar la percepción que tenemos de la serie Erkenci-Kus. Ya no la veremos de la misma manera. Quizás con un poco más de distancia, nos daremos cuenta de que lo que veíamos era simplemente un trabajo bien hecho, una interpretación brillante, un producto audiovisual de gran calidad. Pero no necesariamente una historia de amor real. Podría incluso generar un mayor interés en la serie, ya que los fans, ahora sabiendo la verdad detrás de la ficción, podrían analizarla con una nueva mirada, con nuevos ojos. Y por último, estas declaraciones podrían generar un nuevo debate sobre la vida privada de los famosos, sobre la inmensa presión mediática a la que están sometidos, sobre la dificultad de mantener una vida personal, relaciones y una intimidad, lejos de los focos y del escrutinio público. Un debate sobre los límites entre la vida privada y la vida pública, sobre la necesidad de proteger la salud mental y emocional de las personas que trabajan en la industria del entretenimiento. En resumen, las declaraciones de Demet son una bomba, un balde de agua fría para algunos, pero también una muestra de honestidad, valentía y madurez. Son una verdad, quizás un poco agridulce, pero una verdad que aclara muchas cosas. Demet, con valentía y sinceridad, ha puesto fin a las especulaciones, ha cerrado un capítulo, y ha dejado claro que la relación entre ella y Can Yaman fue fundamentalmente un trabajo, una ficción, un tiar. Abajo bien hecho, por cierto. Y que la magia que vimos en Erkenci-Kus, aunque muy creíble, no trascendió la pantalla,
o no lo hizo de la manera que muchos esperaban. Ha dejado claro que la fantasía y la realidad son dos cosas muy diferentes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet? ¿Estaban de acuerdo con lo que dijo? ¿Qué impacto creen que tendrán estas palabras? ¿Creen que es justo que los famosos tengan que lidiar con esta constante invasión a su privacidad? ¿Cómo creen que afectará esto a la imagen de Can Yaman y de la propia Demet? ¿Creen que es importante separar la ficción de la realidad, o es inevitable que el público se involucre emocionalmente con las historias que ve en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, y me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que tanto Demet como Can han continuado con sus carreras, y que ambos han tenido un gran éxito profesional. Demet ha protagonizado otras series, ha participado en proyectos cinematográficos, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha cosechado éxitos internacionales, trabajando en producciones en diferentes países, y ganando reconocimiento y admiración en todo el mundo. Demuestran ambos que, a pesar de la intensa atención mediática y las especulaciones, han sabido seguir adelante construyendo carreras sólidas y satisfactorias. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, por su tiempo y por su apoyo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayamos aprendido algo juntos. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.